¿Alguna vez has entendido las etiquetas de ingredientes de los alimentos que compramos? Demasiada información y casi incomprensible, ¿verdad? Todo lo que ves escrito forma el etiquetado. En él viene prácticamente todo lo que necesitas saber del alimento. Si es sano, las calorías que tiene, qué ingredientes lleva, alérgenos, quién lo ha hecho y dónde. Pero hay veces que no distinguimos a simple vista los ingredientes o directamente ni los vemos. Si queremos saber qué hay ahí dentro, la clave es leer e interpretar esta lista. Pero no te preocupes, en el vídeo de hoy te vamos a resolver estas dudas para que a partir de ahora, cuando vayas al súper, entiendas a la perfección esas etiquetas tan difíciles de entender. La lista de ingredientes se ordena indicando el primero, el que mayor peso tiene en el conjunto del alimento. Por ejemplo, el primer ingrediente siempre será el que se encuentre mayor cantidad en el producto que compremos, seguido del segundo, que también se encontrará en cantidad notable, pero ya no tanta. Al final de la lista suelen estar los aditivos, que los identificaremos con la letra E, con un guión, seguido del número de 3 cifras. Por ejemplo, el aditivo E-300, que es el ácido ascórbico o más conocido como vitamina C. También se añaden con la denominación edulcorantes, gasificantes, colorantes, antioxidantes, en lugar de añadirlos con el código. Es muy importante leer los ingredientes porque, por ejemplo, en algunos cereales de desayuno indican en grande la palabra cereales integrales. Sin embargo, cuando vamos a su lista de ingredientes y empezamos a leer, el primer ingrediente que aparece, que es, recuerda, el que se encuentra a mayor cantidad, sería la harina de trigo refinada o harina de trigo, que es lo mismo, seguido de la harina de trigo integral en un 30%. ¿Esto qué quiere decir? Que la harina de trigo refinada está antes. Por lo tanto, con este dato deducimos que hay más del 30% de harina de trigo refinada. Esto significa que nos están vendiendo un producto que creemos a simple vista que es de lo mejor porque añade la palabra integral, pero al leer la lista de ingredientes vemos que ya no es tan sano como nos lo venden. He aquí el truco, y por ello tenemos que hacer un ejercicio de interpretación, ya que la normativa actual permite que haya confusiones como esta, y dé lugar y permita cierta manipulación en sus títulos, haciéndonos creer que estamos consumiendo algo que por su título mayormente parece integral cuando no lo es. También podemos ver que algunos alimentos están en letra negrita o destacada. Esto se debe a que son alérgenos. Un alérgeno es una sustancia que puede producirnos alergia, así que mucho cuidado si tienes alguna alergia a alimentos o los que vayas a comprar lo va a consumir alguien que los tiene. En este caso será mejor que leas la lista de ingredientes para evitar siempre problemas, como un shock anafiláctico, que es, en el peor de los casos, el resultado de comer algo que es alérgico. Pero si no es suficiente, el fabricante en este sentido suele poner todos los alérgenos aparte, para ser identificados mejor y así evitar que haya errores. Después de toda esta información seguramente estarás pensando, oye, cuando vamos a la frutería o compramos algún otro alimento, ¿no debería tener también lista de ingredientes? Y la respuesta a esta pregunta es no, no es necesario. Hay algunos alimentos que no necesitan lista de ingredientes, como son productos de un solo ingrediente, tales como la misma fruta, verduras y patatas sin manipular. También ocurre esto con la leche, el queso, la mantequilla, la nata fermentada son ingredientes añadidos, y en las bebidas alcohólicas que tengan más de 1,2% de alcohol, es decir, prácticamente todas, tampoco es necesario. Y lo prometido es deuda. Ya estamos llegando al final del vídeo y te vamos a explicar, o más bien traducir, algunas de las palabras tan incomprensibles que te puedes encontrar en la lista de ingredientes, para que a partir de ahora los sepas identificar y entender. Vamos a explicar algunos. La fécula de patata. Se trata del almidón extraído de la patata, simplemente eso, un hidrato de carbono con nada de proteínas o grasas. Azúcares. Atento a esto. Existen muchos ingredientes que podemos entender como azúcar, como por ejemplo la dextrosa, fructosa, maltodextrina, melaza, jarabe de glucosa, azúcar invertido, jarabe de maíz de alta fructosa, almíbar, jarabe de arce. Por ello, estate alerta si ves en un alimento que incluye poca cantidad de azúcar. Al incluir estas otras denominaciones, la industria suele hacer esto para que el azúcar esté al final del listado de ingredientes y pensemos que es un alimento de mejor calidad del que realmente es, pero si te pasas a sumarlos, terminan siendo una cantidad importante de azúcar en el alimento. Vamos con los aceites o grasas vegetales. Cuando no se especifique el origen, es porque se suele tratar de aceite de origen de palma. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado y sobre todo os haya servido y hayáis aprendido un poquito más acerca de los ingredientes y a partir de ahora, cuando vayáis a hacer la compra, observéis y sobre todo sepáis leer e interpretar la lista de ingredientes que os están vendiendo. Te propongo un ejercicio.
Ve ahora a la cocina, coge algún alimento que tenga listado de ingredientes y con lo que has aprendido aquí o repasando este vídeo, lee uno a uno los ingredientes. Verás cómo lo vas a entender mucho mejor. Y si tienes alguna duda, no dudes en dejarla en los comentarios. Y no olvides darnos tu like si te ha gustado el vídeo, suscribirte al canal si es la primera vez que nos visitas y pulsar la campanita para que te avisemos cada vez que publiquemos un vídeo nuevo, que son todas las semanas. Y recuerda, en la descripción del vídeo tienes un enlace a nuestro curso gratuito de desayunos saludables. Solo tienes que pulsar el enlace para que te lleve al curso. ¡Hasta la próxima, cocinacas!